Hola, ¿cómo están? Bueno, para los que no me llegaron a conocer, me conocieron vía virtual por escrito. Mi nombre es Cintia Martínez y estoy con ustedes compartiendo lo que hace a la materia formación ética y ciudadana. Ustedes trabajaron todo lo que tuvo que ver con modelos de Estado como última actividad, ya sea participando en formato foro o con la actividad que les sugerí que hicieran. Vamos a dar entrada a lo que es nuestra unidad 2, que el tema de nuestra unidad 2 es el tema que tiene que ver con los derechos. El objetivo de este video es, primero, me vean la cara, y segundo, poder explicarles un poquito a qué refiere cuando hablamos de derechos. ¿Qué es un derecho, en primer lugar? Un derecho tiene la función de protección. Un derecho nos protege. Todo derecho va de la mano de una obligación. Esto es, yo no puedo exigir el derecho solamente a mi favor. Yo también tengo la obligación de respetar el derecho del otro. Por lo cual, todas las partes somos seres que disfrutamos de esa protección que nos da el derecho. ¿Para qué el derecho? Para lograr el bienestar de los individuos. Básicamente es eso, para cuidar a los individuos. ¿Dónde se encuentran nuestros derechos? Nuestros derechos se encuentran escritos en la Constitución Nacional, que en el texto de la Constitución están en sí mismos los derechos y además se incorporó al texto de la Carta Magna todos los tratados internacionales sobre derechos humanos. La Argentina firmó todos esos tratados y están los que fueron firmados hasta el año 1994 incorporados al texto de la Constitución Nacional. Aquellos que se firmaron después también tienen carácter constitucional. Y acá quiero hacer una aclaración que considero importante. Los países que no firman estos tratados internacionales no están comprometidos a cumplir con esos derechos. Los países que firman están comprometidos a cumplirlos. La Argentina firma todo. Todos los tratados que hay sobre derechos humanos son firmados por nuestro país. Dentro de esta cuestión de los derechos tenemos distintos tipos de constitucionalismo. Por eso es que les referí que estaban en la Constitución Nacional. ¿Qué es el constitucionalismo? El constitucionalismo es un proceso legal y político que surge en Europa y se traslada a América en el siglo XVIII, a lo largo del siglo XVIII. ¿Qué función tiene este constitucionalismo? ¿Para qué este régimen constitucional? Para limitar el poder de la autoridad y garantizar las libertades individuales. El constitucionalismo lo que garantiza es la división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Dentro de los tipos de constitucionalismo tenemos el que se denomina liberal o clásico y el que se denomina social. ¿Cuál es la diferencia más importante entre estos tipos de constitucionalismo? El rol del Estado. Lo que les voy a proponer es que ustedes ahora lean las páginas que refieren a esta definición de constitucionalismo, que me hagan las preguntas que necesiten, que hagan los aportes que consideren. Voy a hablar brevemente, no quiero que el video sea muy largo, del constitucionalismo liberal. El constitucionalismo liberal está presente en la Constitución de Estados Unidos, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa y en las constituciones francesas. En la Argentina, presente en la primera constitución, en el primer intento de constitución que hubo en 1819, luego la de 1826 y luego la de 1853. ¿Qué prioriza el constitucionalismo liberal o clásico? Las libertades individuales. Por eso es liberal. Y dentro de esas libertades individuales está la libertad económica. Por eso muchas veces asociamos la palabra liberalismo con capitalismo. Por otra parte,
el Estado se transforma en garante de derechos, de estos derechos relacionados con las libertades individuales. Y lo que promueve el constitucionalismo liberal es la división de poderes. En el siglo XIX, lo que se empieza a poner el acento es en la persona como un fin en sí mismo. ¿Esto qué significa? Un sujeto pleno de derechos, que la persona es plena de derechos. Quiero aclarar, para que no me maten. En el siglo XIX, por supuesto, que no había igualdad de derechos entre hombres y mujeres. La lucha por los derechos de la igualdad de las mujeres se fue dando y se sigue dando hasta hoy a lo largo del tiempo. Sí sentaron el precedente para que las mujeres peleemos por los derechos. La libertad va a ser el eje central de la organización social y política en este planteo de constitucionalismo liberal. Y está asociado, como les mencioné antes, al liberalismo económico, porque el liberalismo económico lo que establecen es que hay leyes naturales que regulan la economía y por lo tanto las relaciones económicas, que el Estado no debe intervenir para nada en todo lo que tiene que ver con las relaciones económicas, que es un juego entre particulares todo lo que hace a las relaciones económicas. ¿Qué función tiene el Estado en este tipo de constitucionalismo liberal? Asegurar la libertad de comercio, la oferta y la demanda. Para poder tener la síntesis de este tipo de constitucionalismo, yo los invito que en el cuadernillo anual de estudios, que ya les dejé, miren el cuadro que tienen en la página 11. El constitucionalismo social nace de la mano de la revolución industrial. Durante la revolución industrial surge un nuevo tipo de clase social que va a ser el proletariado, el obrero, la clase trabajadora de fábrica. Y asimismo la burguesía, que son los que tienen la plata, dueños de las fábricas. Todos los cambios que van a ocurrir durante la revolución industrial van a beneficiar claramente a la burguesía. Va a empezar la división de clases y se va a plantear el concepto de lucha de clases. Los que tienen contra los que no tienen. A las luchas obreras, al surgimiento de todas las ideologías que acompañaron a las luchas obreras, socialismo, anarquismo, sindicalismo, se las va a denominar cuestión social. Y acá los gobiernos europeos, en los cuales existía la revolución industrial, se llevaba a cabo ese proceso, se van a hacer la siguiente pregunta: ¿incorporamos o no incorporamos a los obreros a la vida política? Va a ser una gran incógnita. Con lo cual van a terminar de a poco ampliando la participación política de los sectores obreros, porque hay un sector de la burguesía que entiende que si no se le da participación a los obreros, se corre el riesgo de una revolución. Entonces, más vale tenerlos adentro del sistema. Este constitucionalismo social contempla las necesidades de los obreros. Por eso yo les decía de entrada que la diferencia entre uno y otro está en qué rol va a jugar el Estado. En el liberal, el Estado va a ser garante de la libertad económica, de las relaciones económicas. En el social, el Estado va a ser el garante del bienestar de los obreros. Para ver las características más ampliadas de este tipo de constitucionalismo, de este tipo de modelo, lo tienen en el cuadernillo anual de estudio en la página 11 y 12. Y a mí, para hacerme todas las preguntas que necesiten. Nos vemos en la próxima.